Hola, soy Fernando Nogales, coordinador del Círculo Liberal Bastiat, y en primer lugar y antes de nada, mis agradecimientos al Austrian Economics Center por habernos invitado un año más a estar en el Free Market Roadshow 2021. Bueno, los que me conocéis sabéis que hace aproximadamente unos 6 meses defendí mi tesis doctoral sobre la educación libre desde la perspectiva de la Escuela Austriaca de Economía. Y me parecía muy interesante aprovechar este Free Market Roadshow 2021 para hablar de educación y pandemia, que es un poco el título que le he puesto a mi ponencia. Y sin más dilación y para comentar un poco, diríamos, este tema, pues he dividido un poco mi exposición en 3 apartados. La pandemia como política de adoctrinamiento, la educación pública ante la COVID, qué está haciendo la educación pública, y quiero terminar de una manera optimista y quiero aprovechar el confinamiento como una oportunidad para la educación libre. Así que, sin más dilación, paso ya al primer apartado. Y si tuviéramos que decir algo que estamos de acuerdo todos los liberales, que en este momento estamos viendo el Free Market Roadshow, es que la pandemia se ha convertido en un instrumento político de los enemigos de la libertad, que con la excusa de la protección sanitaria ha logrado la más masiva política de adoctrinamiento de la sociedad. Fijaros que nunca antes en la historia del planeta, nunca antes, de un día para otro, se para toda la educación, se cierran todas las escuelas y comienza, ya llevamos un año, en todos los medios de comunicación de masas, un discurso de pensamiento único del COVID. Bien, ¿cómo está haciéndose este adoctrinamiento desde el punto de vista de la situación de la pandemia? En primer lugar, con la información, que nos la están dando de manera incompleta, siempre, de manera contradictoria, siempre, y sobre todo, y siempre, de manera manipulada. Los medios de comunicación, todos, públicos y privados, en el 99% están subvencionados, y por tanto, porque están subvencionados, el discurso es de quien les paga. La tecnología, empezando por la sanitaria, está al servicio de la pandemia. Empecemos por los PCR, que hasta la Coca-Cola, si lo pasas a la Coca-Cola, te da positivo. Ya no digamos las redes sociales. ¿A quién criticamos estas políticas y no nos han borrado en los medios, digamos, de las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, algún mensaje, cuando no, nos han castigado durante unos días para no poder editar nada? De hecho, se está utilizando el terror sanitario y el confinamiento para imponernos una vida sin libertad. Te levantas a las 6 de la mañana, coges el metro, el autobús, vas a trabajar, puedes comer a la hora de comer con los compañeros, pero a las 6 de la tarde, amiguito, si comes en el mismo restaurante te puedes contagiar y está prohibido. Y hoy es una repetición de ayer y mañana será una repetición de hoy. Y así llevamos un año y lo que nos queda. Es importante que lo tengamos en claro. Nuestra vida es pura biología, pero sin biografía. No hacemos lo que nos gusta. De hecho, la sociedad está siendo convertida en un hospital permanente. Ya no se trata de curarse, pues el virus es de mutación continua. Tendremos que vacunarnos contra la cepa A, contra la cepa B, contra la cepa C, y así infinitamente hasta que quieran. No conozco ninguna vacuna que haya quitado la gripe, como tampoco habrá ninguna vacuna que quite el COVID. El virus, como nos están diciendo que está dentro de nosotros mismos, somos un peligro para todos y todos son un peligro para nosotros. Nos están convirtiendo en una verdadera guerra civil, porque realmente lo que están convirtiendo es a la política en biopolítica. La pandemia, como instrumento de dependencia económica, está también siendo utilizada. Nos están ya diciendo qué cosas podemos comer y qué cosas no podemos comer, y a qué horas. La verdad es que ¿cómo está respondiendo la sociedad ante todo este proceso de adoctrinamiento de masas? Como nunca en la historia de la humanidad. Bueno, pues en función de su actitud para poder ser adoctrinada. Y aquí viene un poco la segunda parte que quería comentaros, la pandemia, el proceso de educación pública en este momento de la pandemia. ¿Qué está haciendo? Bueno, lógicamente, si tuviéramos que hablar de educación pública ante el COVID, lo primero que tenemos que decir es que la pandemia usada como educación es el paso previo para que surja la pandemia como política. Y es lo que estamos sufriendo, la pandemia como política fundamentalmente.
Nada de lo que se está haciendo desde el punto de vista político tiene una intencionalidad sanitaria. Otra cosa es que algunas cosas no sean útiles, pero los condicionamientos de la educación son terribles, terribles. ¿Y por qué hay una actitud, diríamos, tan servil por parte de muchas personas para obedecer todas las consignas que nos están dando? Hombre, la educación pública desde la Revolución Francesa, hace más de 200 años, y la paralela incipiente Revolución Industrial Alemana, pues nos lleva imponiendo el discurso de lo políticamente correcto desde hace más de 200 años. Con ello han ido destruyendo el pensamiento crítico, que es la más eficaz de las vacunas. La educación pública durante la COVID, ¿qué ha hecho? Pues lo de siempre. Siempre se crean nuevos formularios, nuevas normativas, siempre se crean, digamos, nuevos protocolos. Recibí hace aproximadamente, con eso de que estaba escribiendo la tesis doctoral, pues me inscribí en distintas fuentes de información desde el punto de vista de la educación. Y hace aproximadamente un par de meses recibí un formulario del Gobierno de España, que es trasladado de la Unión Europea para todos los países de la Unión. Fijaros que tenía 2.322 páginas de normativas con respecto a la COVID. Yo me he leído esas 2.300, empecé de 100 páginas en 100 páginas las dos primeras frases. Así todo, tardé media hora en leer ese mamotreto de normativas. ¿Creéis que hay algún ministro de Sanidad de algún país europeo que haya leído 2.300 páginas? ¿Algún rector de alguna universidad pública o privada reglada? ¿Algún director de colegio de primaria y secundaria ha leído 2.300? Pues se están preparando el próximo formulario de otras tantas páginas. Además, de la noche a la mañana han entrado en una contradicción de impartir una educación bajo total control sobre el alumno a exigir una educación autorregulada por el propio alumno. No saben los alumnos, no saben las familias. Es un auténtico fracaso, digamos, desde el punto de vista de la educación pública, lo que ha sucedido en el 2020 y está sucediendo en el 2021. Pero no importa, en el caso de España, con la LOMLOE, resulta que si los alumnos suspenden, pues la señora Cela dice que no importa porque pasarán igualmente cursos. El currículum, además, estándar, choca con la diversidad en cualquier estado, con el confinamiento. Las regiones son distintas, las comunidades son distintas, las familias son distintas y, por tanto, pues como no hay flexibilidad curricular y no están acostumbrados a estudiar bajo control, pues es un verdadero fracaso el que está habiendo. De hecho, si yo tuviera que hacer una denuncia a la educación pública, empezaría por su responsabilidad suicida. Hay una total ausencia de educación personal en la prevención y manejo de los desastres, como por ejemplo la pandemia. ¿Cuántos estados en sus educaciones públicas educan al personal en la prevención y manejo de desastres? Creo que son Chile por aquello de los terremotos, Japón por aquello de los terremotos y los maremotos, Singapur, Corea del Sur, el caso de California con la falla de San Andrés. Hay pocos, 6, 8, 10 estados que prevén contra la pandemia. Por tanto, si tuviéramos que hacer, digamos, un proceso de libertad, luchando contra ella a pesar del COVID o gracias al COVID, ¿no? Debemos de ver el confinamiento como una oportunidad para la educación libre. Para los liberales, la educación, por definición, si tuviéramos que decirlo muy corto, es un no al destino. El hecho de que estemos en una pandemia, no estamos predestinados a morir, a ser víctimas. El hecho de que seamos pobres, no estamos predestinados a ser pobres, como el hecho de ser ricos, no estamos predestinados a ser ricos. En ese sentido, ante el cierre mundial de las escuelas, el online ha permitido masivamente que las universidades salgan del claustro, las academias salgan de los claustros. El confinamiento de facto legaliza la educación en casa, lo que permite combinar la virtud, digamos, de lo presencial con lo online, a través de la presencia de los padres, con una ventaja, que los padres pueden educar a sus hijos desde sus principios y valores, y no los del Estado, y no los de los gobiernos.
que eso es la educación pública, una educación en adoctrinamiento de los políticos y de los gobiernos. Toda educación pública es una educación política e ideológica, desde hace más de 200 años. En ese sentido, permite que este confinamiento emerja el conocimiento tácito y práctico, que diríamos los austríacos, oculto y existente en la sociedad, siempre más diverso, más práctico, mucho más libre. La pandemia permite además liberalizar el currículum, no en base, por ejemplo, a disciplinas, sino orientado a los objetivos de la realidad que cada momento reclama. Hasta las empresas están fortaleciendo sus centros de gestión del talento, independizándose cada vez más de la formación reglada. Y todo esto está creciendo gracias al confinamiento. Por tanto, si tuviera que terminar con una frase, mi exposición aprovecharía para defender la libertad, primero por su eficiencia. Lo es más que el resto de las medidas en general. Cuando tenemos una adversidad y dejamos a las personas libertad para afrontar esa adversidad, es mucho más eficiente. Pero no solo, por principios. El hombre es el centro del humano, no por sí mismo, como dice la UNESCO, la ONU y todas las grandes globalistas. No, no es el centro el hombre de sí mismo, por valor por sí mismo, por lo humano. No, lo es por su libertad. Justamente lo que nos están queriendo destruir, la libertad. Y por tanto, aprovechemos el confinamiento para defender la libertad. Muchas gracias.